Buen día. Somos el equipo número 4 en la unidad de aprendizaje de inmunología de la licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo de la Universidad de Guadalajara. El equipo está formado por Carlos Castellanos, Gael Ramírez, Alexis Ortiz, Karina Salazar y su servidora Marian Gutiérrez. Nosotros les vamos a hablar sobre el síndrome de Guillain-Barré para nuestro proyecto integrador final. Vamos a comenzar definiendo qué es y qué caracteriza a este síndrome. El síndrome de Guillain-Barré es una afección en la que el propio sistema inmunitario ataca los nervios periféricos. Es un síndrome poco común y, de acuerdo con la OMS, no se sabe a ciencia cierta qué lo provoca, pero la mayoría de los casos se manifiesta después de una infección bacteriana o vírica. Además, puede afectar a personas de todas las edades, pero es más frecuente en adultos y al sexo masculino. El síndrome puede afectar a los nervios que controlan los movimientos musculares, también los que transmiten sensaciones dolorosas, térmicas y táctiles, lo que puede producir debilidad muscular, pérdida de sensibilidad en las piernas y o brazos y problemas para deglutir o respirar. Los casos graves son raros, pero pueden provocar una parálisis casi total y problemas para respirar. Además, las personas con este síndrome requieren de tratamiento y seguimiento cuanto antes. Algunas pueden necesitar de cuidados intensivos. El síndrome de Guillain-Barré es de rápida evolución, cuya recuperación puede ocurrir dentro de semanas a meses, con complicaciones y evolución para forma potencialmente mortal, exigiendo un diagnóstico rápido. A pesar de la gravedad del síndrome, aproximadamente el 95% de los casos se recuperan por completo, incluidos los más graves, y solo del 2 al 5% evoluciona de manera mortal. Esto de acuerdo al estudio de Hoffman realizado en el 2020. Hola, mi nombre es Karina y yo les voy a hablar acerca de la incidencia de este síndrome. La información se obtuvo de un artículo de la revista de Enfermería Global publicado en Cielo en el año 2020. Comencemos con las causas. Se escribe entre comillas ya que no se sabe con certeza qué es lo que lo ocasiona. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los primeros síntomas se presentaron después de infecciones del tracto respiratorio superior o por diarrea, mayormente ocasionados por Campylobacter jejuni con un 30% de los casos. La incidencia puede variar según región demográfica, sexo y edad. El 31.12% de los casos se presentó en personas de 51 a 62 años, el 13.04% de los casos en personas de 41 a 50 años y el 13.04% de los casos en menores de 15 años, teniendo el sexo masculino una mayor prevalencia. En cuanto a la incidencia global, este síndrome es de 2.07 casos cada 100.000 habitantes en un año. Ahora hablemos de la incidencia en México. Según el Gobierno de México, en el año de 2022 se observó una relación de este síndrome asociado al Zika. Se registraron 19 casos, siendo Guerrero el estado con un mayor número de casos reportados. El proceso de confirmación se realizó mediante la inclusión de los pacientes a un protocolo de estrecha vigilancia clínica que consiste en estudio y seguimiento de la evolución de los casos. Hola a todos, yo soy Alexis y yo les voy a explicar el mecanismo inmunológico del síndrome de Guillain-Barré. Pero antes de esto vamos a repasar algunas cositas que nos van a ayudar a comprender de mejor manera dicho mecanismo. La primera cosa que vamos a repasar es la estructura de las neuronas motoras. Como sabemos, estas neuronas son las que emiten señales desde el sistema nervioso central hasta los músculos, efectuando el movimiento de estos. De entre las estructuras más importantes de la neurona tenemos a la dendrita, que es la parte que se encarga de captar la información del impulso y la pasa al cuerpo celular. Del cuerpo celular se pasa el impulso por medio del axón hasta llegar al terminal del axón, que en este caso termina en el músculo. Todo el axón está cubierto por células de Schwann, que son las células que sintetizan una parte muy importante de los axones, que son las vainas de mielina. Estas vainas tienen la función de proteger y pasar los impulsos de manera más rápida. La mielina es una capa lipídica que está compuesta de muchos lípidos, entre ellos nos vamos a enfocar en los gangliósidos, y esto lo veremos más adelante. Otros dos conceptos que nos van a ayudar a comprender de mejor manera el mecanismo inmunológico de esta enfermedad es el de tolerancia y mimetismo molecular.
La tolerancia inmunológica se refiere al fenómeno en el cual el sistema inmunológico reconoce y acepta como propios los componentes normales del cuerpo, evitando así atacarlos. Cuando una célula del sistema inmune desconoce lo propio, hay varios mecanismos que inducen su destrucción, evitando así que ataque al organismo. Cuando estos mecanismos fallan, es cuando surgen las enfermedades autoinmunes, que es cuando el sistema inmune se ataca a sí mismo. Otro concepto es el de mimetismo molecular, que trata de la similitud entre la secuencia de aminoácidos de un antígeno propio y la de un microorganismo, provocando así una reacción cruzada. Ahora sí, vamos a pasar con el mecanismo inmunológico del síndrome de Guillain-Barré. Todo comienza con la entrada del patógeno al organismo. Como vimos anteriormente, los patógenos más comunes son el Campylobacter jejuni y el citomegalovirus. Estos van a provocar una infección y posteriormente el sistema inmune va a tratar de contrarrestarlos. Durante la infección o días después de esta, debido a la similitud que hay entre los antígenos del patógeno y los gangliósidos de las vainas de mielina de las neuronas motoras, el sistema inmune puede generar una respuesta contra estas vainas, lo que va a desencadenar en la destrucción de las vainas de mielina, que va a impedir el transporte de los impulsos nerviosos hacia los músculos y va a empezar a generar los síntomas del síndrome de Guillain-Barré, que viene siendo la parálisis flácida, ascendente y simétrica de las extremidades, empezando generalmente desde las extremidades inferiores hacia las superiores. Para hablar de los fundamentos del diagnóstico, primero se tienen que empezar hablando sobre los síntomas y signos, los cuales se dividen en tres: típicos, adicionales y de alarma. Los típicos son la parálisis, la reflexia o la hiporreflexia osteotendinosa, así como los cambios de disminución de la sensibilidad y entumecimiento del dolor muscular. Los adicionales son solamente signos y síntomas que pocos pacientes van a tener, y los de alarma, como su nombre indica, son síntomas que tenemos que tener muy en cuenta, tales como disfagia, cialorrea, disnea, apnea, incapacidad para respirar profundamente y la lipotimia. A su vez, hay que hablar sobre los criterios de diagnóstico, los cuales en 1990 fueron los criterios de Apsuri y Cornell. Sin embargo, después de la vacunación masiva del 2009, la OMS, conjunto al Grupo de Colaboración Internacional de Brighton, establecieron nuevos criterios para el diagnóstico, los cuales nos dieron en la tabla de la derecha, que se llaman los criterios de Brighton, y es lo que se utiliza hoy en día. En el diagnóstico diferencial, el IMSS nos da una serie de listados para poder tener un correcto diagnóstico diferencial sobre el síndrome de Guillain-Barré, el cual es la tabla que tenemos a la derecha. A su vez, se recomienda investigar la presencia de debilidad progresiva en una o más extremidades, la reflexia y hiporreflexia, la progresión simétrica ascendente, la parestesia y la distesia, el compromiso de paredes craneales, la disfunción autonómica, y la ausencia de fiebre al inicio de los síntomas y signos. Las recomendaciones que nos dan es realizar una anamnesis detallada, establecer un diagnóstico temprano, considerar este síndrome en pacientes que presentaron infección de Zika y hacer la diferenciación del síndrome de Miller-Fisher y el síndrome de Guillain-Barré. El tratamiento para este síndrome dependerá de su gravedad. Según la escala de Paradiso, si es de grado 4 o menor, se administrará inmunoglobulinas vía intravenosa. Si el paciente presenta grado 5, se recomienda el uso de plasmaféresis y o inmunoadsorción. La inmunoglobulina vía intravenosa se administra en dosis de 2 gramos por kilogramo por 2 días o 400 miligramos por kilogramo durante 5 días. Estos derivan de un pool de inmunoglobulinas purificadas. La plasmaféresis se realiza en dosis de 200 a 250 mililitros de plasma por kilogramo de peso por 5 sesiones. Esto es porque el recambio plasmático actúa retirando los anticuerpos circulantes que producen daño nervioso. El tratamiento con farmacoterapia no ha demostrado ser más eficaz que el tratamiento con inmunoglobulina de vía intravenosa y plasmaféresis. Si bien los corticoides pueden ayudar a reducir la inflamación, no hay suficiente información estadística que avale el beneficio significativo. De igual manera, no hay pruebas suficientes que respalden la eficacia de la metilprednisolona intravenosa complementaria al tratamiento con inmunoglobulina intravenosa. Se ha planteado la hipótesis de que la inmunoglobulina vía intravenosa modula el sistema inmunológico en este síndrome. Sin embargo, no se han establecido los mecanismos definitivos. Y con esto concluimos nuestra exposición. Muchas gracias por su atención.
De igual manera, aquí les dejamos las referencias que consultamos para la realización de esta exposición.